Vale, vamos a ver. Voy a grabar el tema 1 de preguntas de exámenes anteriores por temas completo, el PDF que tengo, y actualizado hasta el 2024 y demás, vale. Vamos a ir viendo las preguntas de exámenes anteriores desde el 2016, que es la edición del libro, para así ayudar un poquillo con los exámenes de septiembre a la gente que tenga que hacerlo, o para los que quieran para el siguiente curso y demás, ¿vale? Grabaré el primer tema, también lo intentaré hacer de atención, de emoción y de alguna más, ¿vale? Sobre todo de cara a ver un poquito pues eso, como pregunta el equipo docente, cómo va haciendo todo, ¿vale? Además van con explicaciones las preguntas de esos exámenes y demás, ¿vale? Entonces, subiré este primer tema aquí y los demás ya los podéis ver en Patreon, ¿vale? Como siempre, la mayoría de las cosas las subo a Patreon y luego los PDFs o los archivos los tengo en la tienda de Patreon, ¿vale? Para que lo podáis adquirir ahí en caso de que lo necesitéis o lo que sea, ¿vale? Lo mismo para todas las materias de la carrera, que ya seguramente ya sepáis, que ya los que hayáis visto algún vídeo y demás sobre la carrera, ¿vale? Así que bueno, vamos a grabar este en particular y luego intentaré grabar los otros, que ya los subiré directamente a la plataforma de Patreon. Así que bueno, empezamos. Preguntas de exámenes anteriores del 2016 hasta el 2024 por temas y empezamos por el tema 1, ¿vale? Los tengo aquí todos, incluidos hasta la PEC, pero bueno. Tema 1, aspectos históricos, conceptuales y metodológicos en el estudio del aprendizaje y la conducta. Primera pregunta. Entre los investigadores que defendieron un modelo estímulo-estímulo para la explicación del aprendizaje tenemos a Hull, Skinner o Tolman. La respuesta es Tolman, ¿vale? Tolman era conocido por su enfoque cognitivo del aprendizaje, proponiendo que los organismos adquieren expectativas y conocimientos sobre la relación entre estímulos, más que simplemente asociaciones entre estímulos y respuestas. Segunda, la teoría de la evolución de Darwin estableció que tanto los humanos como los animales eran el producto de la evolución orgánica. Darwin, de hecho, propuso que todos los seres vivos, incluidos humanos y animales, han evolucionado a lo largo del tiempo, a partir de ancestros comunes mediante el proceso de selección natural, lo que implica que las características que favorecen la supervivencia y reproducción se transmiten a generaciones futuras. Tercera, en relación con la influencia de la psicología del aprendizaje en el campo de las neurociencias, señale la opción correcta. En sus comienzos, en la Sociedad para la Neurociencia, el grupo más numeroso de científicos estaba formado por psicólogos. La psicología del aprendizaje ha tenido un impacto significativo en las neurociencias, especialmente la comprensión de los mecanismos cerebrales subyacentes a la conducta y el aprendizaje. Con respecto a Darwin, señale la afirmación correcta. Darwin apuntó hacia una continuidad mental entre los humanos y el resto de los animales. Lo que Darwin sugirió básicamente es que las diferencias entre los humanos y otros animales son de grado y no de tipo, lo que implica una continuidad en los procesos mentales y conductuales a lo largo de la evolución. Quinta, señala la alternativa falsa en relación con la doctrina del determinismo. Las personas pueden elegir entre diferentes alternativas sin que ello esté determinado por ningún paso anterior. De hecho, el determinismo lo que sostiene es que todos los eventos, incluyendo las decisiones de las acciones humanas, son el resultado inevitable de causas anteriores, lo que entra en conflicto con la noción de lo que sería el libre albedrío. Sexta, entre los investigadores que defendieron la asociación estímulo-respuesta para la explicación del aprendizaje se encuentra la de Thornick, ¿vale? Thornick es conocido de hecho por su ley del efecto y por promover la idea de que el aprendizaje se produce a través de la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. Séptima, para Skinner, las clases de respuesta se definen en base al efecto que la respuesta tiene en el ambiente. Tema 1, en este caso, ¿vale? Del examen. Bueno, como veis también aparecen los exámenes, a qué examen se corresponde, si es de la primera semana, de la segunda, si es de septiembre y demás, ¿vale? Esto están en los PDFs, que esto es lo que aparece en la tienda en Patreon, ¿vale? Además es eso, intentaré también subir los vídeos a Patreon porque hay gente que por lo que veo le está resultando útil, entonces he optado por esta opción también de grabación, que no sea todo en YouTube directamente, ¿vale? Simplemente esto os lo dejo así para que lo veáis un poco. Octava, según Kaplan, 1978, entre las características generales de los enfoques encuadrados en la terapia de conducta estaría
la tendencia a centrarse en los determinantes actuales del comportamiento más que en los acontecimientos pasados. Katz-Dean subraya la importancia, de hecho, de definir y de medir objetivamente los problemas y los objetivos de la terapia de conducta, así como de basar las intervenciones en la evidencia empírica. 9. El análisis de la conducta de Skinner. Skinner se alejó de la formulación original de la ley del efecto que comentábamos anteriormente. 10. Según Katz-Dean, 1978, entre las características generales de los enfoques centrados en la terapia de conducta estarían la confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento. Katz-Dean destaca la importancia de basar las intervenciones terapéuticas en la conducta, en la evidencia empírica y en los hallazgos de investigación básica en lugar de en interpretaciones subjetivas. 11. Para la psicología del aprendizaje, los eventos privados forman parte de su objeto de estudio. La psicología del aprendizaje incluye el estudio de eventos privados como los pensamientos y sentimientos, entendiendo que estos también son parte del aprendizaje y la conducta, ¿vale? Tolman, pregunta 12. Tolman afirmó que el objeto de estudio de la psicología es la conducta propositiva. Tolman es conocido por su enfoque cognitivo en la psicología del aprendizaje, donde propuso que la conducta es propositiva, es decir, que va dirigida a metas, los propósitos. Entonces, Tolman introdujo el concepto de mapas cognitivos, que son pues representaciones mentales que los individuos forman del entorno y que guían su comportamiento. Pregunta 13. Entre los investigadores que defendieron un modelo estímulo-respuesta para la explicación del aprendizaje, tenemos a Thornick, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? 14. Entre los investigadores que defendieron un modelo estímulo-estímulo para la explicación del aprendizaje tenemos a Tolman, ¿vale? Tolman, que ya habíamos visto antes, que era del enfoque cognitivo del aprendizaje y demás. Luego, Katz-Dean, volvemos otra vez. Hay bastantes preguntas de Katz-Dean, de hecho ya iréis viendo. Según Katz-Dean, entre las características generales de los enfoques encuadrados en la terapia de conducta, estaría la tendencia a centrarse pues, en los determinantes actuales del comportamiento. Katz-Dean subraya la importancia de definir y de medir objetivamente los problemas y los objetivos de la terapia de conducta, así como pues, basar las intervenciones en lo que sería la evidencia empírica, ¿vale? A ver, seguimos con la 16. Para la psicología del aprendizaje, lo que ocurre en el interior del organismo es de la misma naturaleza que lo que ocurre fuera. La psicología del aprendizaje incluye el estudio de eventos privados, como los pensamientos y sentimientos, entendiendo que estos también son parte del aprendizaje y la conducta. Según Watson, la número 17, la psicología debe encargarse de la predicción y el control de la conducta. Watson, que fue el fundador del conductismo, argumentó que la psicología debería ser pues, una ciencia objetiva, enfocada en la predicción y en el control de la conducta, rechazando así la introspección y el estudio de la consciencia como métodos científicos. Pregunta 18. Para Skinner, las clases de respuesta no se definen en base a su topografía. Skinner argumentó que las respuestas deben definirse por su función, es decir, por sus efectos en el ambiente y no por su topografía, que se refiere pues, a la forma o a la estructura de las respuestas, ¿vale? Entonces recordemos bien esta pregunta, ¿vale? Dice no se definen en base a su topografía en este caso, ¿vale? De Skinner. Hay que tener mucho ojo con el tipo de pregunta, si es en negativa o es afirmativa, ¿vale? Pregunta 19. Entre los investigadores que defendieron un modelo estímulo-respuesta para la explicación del aprendizaje, tenemos a Hull, ¿vale? Clark L. Hull es conocido pues, precisamente por su teoría. Luego, pregunta 20. La publicación o comunicación científica tiene como cualidad indicar información que facilite el estudio de los fenómenos a otros investigadores. La comunicación científica debe ser clara y proporcionar la información necesaria para que otros investigadores puedan replicar los estudios, lo que contribuye pues, al avance del conocimiento científico. Pregunta 21. ¿No es un objetivo de la psicología del aprendizaje como disciplina científica explicar los cambios en el comportamiento a corto plazo como los causados por la fatiga, por ejemplo? Como ya veis, y os dije antes,
una de las cosas importantes de cara a hacer a lo que serían los exámenes tipo test y demás es entender muy bien lo que preguntan, lógicamente, y saber descartar. Entonces, ya directamente cuando vemos que nos lo pone en negativo, yo personalmente en este ejemplo, no es un objetivo de la psicología de aprendizaje, yo leo y voy viendo las que sí son objetivo. Entonces, por descarte es la otra, ¿vale? Cada uno lo hace, de la forma que mejor le va, pero yo personalmente cuando está en negativo busco las que están en positivo. Bueno, ya sabemos, ¿no? La psicología del aprendizaje se enfoca en cambios duraderos en la conducta que resultan de la experiencia, más que en cambios temporales o transitorios como la fatiga. Como vemos, aquí no es objetivo de la psicología del aprendizaje un comportamiento a corto plazo, porque lo que hace la psicología del aprendizaje precisamente es enfocarse en cambios duraderos, no cortoplacistas. Pregunta 22. Según Kathding, en 1978, entre las características generales comunes a los enfoques encuadrados en la terapia de conducta tendríamos el considerar el cambio de la conducta observable como un criterio fundamental. Alan E. Kathding enfatiza que en la terapia de conducta el cambio en la conducta observable es un criterio fundamental para evaluar la efectividad del tratamiento. Esto refleja el enfoque práctico y orientado a resultados de esta modalidad terapéutica. La ley del efecto de Thorndike supone un alejamiento del conexionismo simple al señalar que las asociaciones dependen de las consecuencias de la acción. Como se indica en el texto, la ley del efecto propuesta por Thorndike supuso un alejamiento de conexionismo simple al señalar que las asociaciones dependen de las propias consecuencias de la acción, indicando además que éstas actúan hacia atrás, retroactivamente, para sellar la asociación que conduce a tal efecto. Por tanto, la opción B es correcta y la opción C es incorrecta. La formulación de Thorndike se hizo en términos de contigüidad entre los estímulos, las respuestas y las consecuencias, por lo que no dejó de darle un papel relevante a la contigüidad en la formación de asociaciones, ¿vale? Entonces, la ley del efecto de Thorndike supone un alejamiento del conexionismo simple al señalar que las asociaciones dependen de las consecuencias de la acción. Pregunta 24. Según el criterio de demarcación científica de Popper, una hipótesis o teoría científica es científica si es susceptible de ponerse a prueba, ¿vale? Este es el tema de la falsación y demás de Popper, ¿vale? Os lo leo si queréis. Popper argumentó que la ciencia avanza a través de la falsación, es decir, la capacidad de una teoría para ser puesta a prueba y potencialmente refutada, lo que permite el progreso del conocimiento científico. Pregunta 25. A la psicología del aprendizaje como disciplina científica le interesa alterar las condiciones que causan la conducta para modificarla en el futuro. La psicología del aprendizaje busca comprender y modificar la conducta a través del estudio de las acciones que la causan, con el objetivo de producir cambios duraderos y beneficiosos. Skinner, pregunta 26, sostenía que la explicación de la conducta hay que buscarla en las consecuencias ambientales que siguieron a la emisión de una conducta en el pasado. Según Skinner, la conducta es moldeada por su historia de reforzamiento, es decir, por las consecuencias que ha tenido en el pasado, lo que influye en la probabilidad de que se repita en el futuro. Pregunta 27. En lo relativo a los mecanismos explicativos del comportamiento, Skinner mantiene posturas deterministas y ambientalistas. Skinner es un conductista y de hecho es un conductista radical. Enfatizó el papel del ambiente en la determinación de la conducta, rechazando explicaciones basadas en estados mentales internos. Determinismo y ambientalismo en este caso. Pregunta 28. Según Kathding, 1978, entre las características generales de los enfoques encuadrados en la terapia de conducta estaría la especificación de la intervención en términos objetivos y la consideración del cambio en la conducta observable como el criterio fundamental. Que Kathding lo que hace es subrayar la importancia de definir y de medir objetivamente, como ya vimos en otras preguntas anteriores, los problemas y los objetivos de la terapia de conducta, así como de basar las intervenciones en la evidencia empírica. Ya veis que de Kathding preguntan mucho, ¿vale? El análisis esto es una de las cosas buenas también de estar mirando estas preguntas, que veis patrones a la hora de preguntar. Entonces, ya podéis ir sacando alguna conclusión de lo que tienden a preguntar un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Pregunta 29. El análisis de la conducta de Skinner centró su atención en la función de la respuesta. Skinner se enfocó en la función de la respuesta en el ambiente, es decir, en las consecuencias que tiene una conducta y cómo éstas afectan a la probabilidad de que la conducta se repita en el futuro. Pregunta 30. Para Skinner, la explicación real de la conducta se encuentra en la historia del organismo. Skinner enfatizó que la conducta de un organismo está determinada por su historia de interacciones con el ambiente
incluyendo las consecuencias pasadas de la conducta. Pregunta 31. Thornick, en su ley del efecto, defiende que las asociaciones dependen de las consecuencias de la acción, ¿vale? La ley del efecto de Thornick lo que enfatiza es que las consecuencias agradables de una acción tienden a reforzar esa acción, mientras que las consecuencias desagradables pues tienden a debilitarla. ¿Ves? Por ejemplo, esta es una pregunta pues, de la segunda semana del examen de 2022, ¿vale? Pregunta 32. Para Skinner, la explicación de la conducta no hay que buscarla en los acontecimientos futuros, ¿vale? Skinner argumentaba que la conducta es una función de su historia de reforzamiento, no de predicciones o expectativas sobre eventos futuros. Recordar lo que vimos antes, ¿vale? De la parte pasada, de la historia del organismo, eso es lo que busca. Pero bueno, a veces nos lo puede preguntar en forma negativa, vamos. No hay que buscarla en los acontecimientos, ¿vale? Pregunta 33, según Kath-Dinn, 1978, otra vez Kath-Dinn, los enfoques encuadrados en la terapia de conducta se caracterizan por la confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento. Entre las características generales comunes a los enfoques encuadrados en la terapia de conducta, siguiendo a Kath-Dinn en el 78, estarían la tendencia a centrarse en los determinantes actuales del comportamiento más que los acontecimientos remotos, el considerar el cambio de conducta observable como el criterio fundamental y no como un criterio residual, muy importante eso, la confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento y las técnicas terapéuticas específicas a emplear. Y por último, la pregunta 34, para Skinner, la unidad funcional del análisis de la conducta es la relación entre una clase de movimientos de un organismo y una clase de acontecimientos ambientales, ¿vale? Bueno, después es una cuestión de ir mirando cada una de las preguntas. Yo personalmente os aconsejo eso, ir mirando pues, el tema. Por ejemplo, dais el tema 1 y miráis esas preguntas, ¿vale? Estudiarlas incluso, evaluaros con ellas mismas, lo que sea, ¿vale? Y nada, y esto lo hago con todas las materias de la carrera. Yo ya acabo de terminar las de cuarto, así que bueno, yo después me centraré un poco más adelante en el PIR y demás, pero quiero seguir sacando material de esto y subiéndolo, ¿vale? Ahora justo, a lo largo de la tarde, he acabado la materia de desarrollo 2, de actualizarla y de subirla a la tienda, a Patreon, así que bueno, si estáis interesados en cualquier materia en particular, simplemente me escribís a Telegram o vais directamente a Patreon y adquirís lo que necesitéis, ¿vale? Que está un poco todo puesto en la tienda, en colecciones, en un poco todo, ¿vale? Echáis un ojo a los que necesitéis. Así que bueno, mucho ánimo y seguiré grabando pues los siguientes vídeos, por ejemplo, de aprendizaje, pero eso ya los tendré subidos, ¿vale? Para Patreon. Aquí simplemente os dejo el tema 1 como muestra gratuita para que veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Y así ya lo tengo prácticamente de todas las materias. A lo largo del verano lo que hago es actualizar todos los nuevos exámenes para tener nuevo material y así sucesivamente, ¿vale? Os lo dejo por aquí y hasta el siguiente vídeo. Mucho ánimo. Chao, chao.